Tenemos en línea a Guillermo Moreno, quien fuera secretario de Comercio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Qué dice usted? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en Mendoza, en Radio Andina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? Gracias por el llamado. Empezamos a ser secretario de Comercio en el 2006, las Pascuas del 6, o sea, con sí, Kirchner. señor. Sí, señor. Con Néstor, después siguió con Cristina. Claro, soy, mirá, a ver. Para mal, para bien, como a vos te guste, pero soy el secretario de Comercio que más duró en su cargo en la historia de la Argentina, ¿no? Sin duda. 6 años y medio. Seis años y medio. Sin duda. ¿Cómo ve, en principio, para comenzar a charlar sobre los temas de la coyuntura, cómo ve este plan de este nuevo programa de emergencia que le acercaron los radicales al gobierno de Macri, que Macri no quería implementar? Bueno, finalmente ya lo tenemos en vigencia, que se denomina productos esenciales o precios esenciales. Bueno, yo la verdad que no tengo conocimiento si se lo acercaron o no los radicales, eso es algo que me estás informando vos. Lo que sí sé que no sirve para nada. Cuando vos tenés un desequilibrio fiscal de 13 puntos del PBI, imagínate que cuando Alfonsín tuvo que renunciar, el desequilibrio fiscal era de 12 puntos del PBI. Ahora estamos en 13 y creciendo. Cuando vos tenés un déficit del sector externo de 6 puntos del PBI, cuando de la Rúa se tuvo que ir, también tenían 6 puntos del PBI. O sea, que vos tener los desequilibrios macroeconómicos que terminaron con la gestión de 2 gobiernos, es muy difícil que vos puedas administrar los precios de 60 productos. O sea, te diría que es ridículo. En términos de comparación sería, se te está prendiendo fuego la casa y vos te preocupás porque tenés desprolijo el cajón de los cubiertos, ¿viste? En tu casa, que a veces se te mezclan los cuchillos con los tenedores. Bueno, che, vieja, vamos a arreglar el cajón de la... Y resulta que se te está prendiendo. Che, mirá que se está prendiendo fuego la casa. No, después vemos. Bueno, esto es un poco lo que está pasando con él. Esto no tiene ni ton ni son. Y yo creo que está terminado antes de nacer porque no tiene ningún sentido práctico. ¿Y cuál es la clave para mantener los precios bajo control? ¿El método que usted aplicó o otro cambio de política? A ver, coméntenos. No, mira, no sé a qué te referís el método que yo apliqué, pero lo primero que tenés que tener es equilibrio macroeconómico. El secretario de Comercio trabaja en el margen. Después, cuando vos tenés las consistencias macroeconómicas que supo tener del último ciclo peronista, por lo menos hasta el 2010, que era de fuerte superávit gemelos, bueno, vos podés trabajar en el margen porque podés tener alguna empresa que se despiste, alguno que se hace el vivo, otro que va más rápido, otro que va más lento, en fin, es la tarea del secretario de Comercio. Pero si vos tenés un desorden macroeconómico brutal como tiene este gobierno, es ridículo pensar en ese tipo de política. Directamente ridículo, es estúpido, digamos, es una cosa de imbéciles. Por eso cuando vos me decís, esto se lo llevaron los radicales, yo no doy fe de eso, no digo que es una política radical. Nosotros estamos cerca aquí de la administración de Cornejo, de lo que seguimos de cerca, las diferencias que hay dentro de Cambiemos, y los radicales han venido siendo muy críticos, ¿no? De algunas medidas que tomó, de casi todas las medidas que tomó el gobierno de Macri. Y evidentemente la semana pasada o la anterior, cuando dijeron, bueno, algo hay que hacer, le acercaron este plan, activar algunas medidas para activar el consumo, créditos, planes de pagos en la FIP. Creo que se lo acercaron los radicales, ¿no? En eso más o menos hay un acuerdo general. Pero vos imaginate, vos decís, voy a incrementar el consumo y voy a aumentar las naftas un 6%. Es ridículo. Es ridículo. Si vos no tenés un equilibrio en el tipo de cambio, no sabés cuál va a ser dentro de una semana el tipo de cambio, es absolutamente absurdo pensar que podés administrar los precios domésticos en Argentina. Y no podés tener un equilibrio en el sector externo si tenés 13 puntos de déficit fiscal. Por eso te digo que esas son tonterías. Pero ¿cómo vas a decir plan de pago y subir la tasa de interés? ¿Y quién pone la plata entonces? El Gambonete. O sea, hoy tenés una tasa efectiva anual de arriba del 100%. O sea, no es que bajan la tasa. A mí, pobre López Murphy, no sé que López Murphy fue profesor mío, pero hace 2 domingos atrás, no este domingo, el anterior, le hacen un reportaje a López Murphy sobre este tema. Entonces dice, bueno, otras medidas sirven para poco, bla, bla, bla. En realidad él estaba muy descreditado. Dice, bueno, pero al menos van a permitir bajar la tasa de interés. Esa semana subieron la tasa de interés, que es la semana pasada. Y esta semana están volviendo a subir. Bueno, es ridículo, porque la tasa de interés... Pues imagínate que si Machinea, subiendo la tasa de interés, permitía que Alfonsín terminara su mandato, ¿no lo hubiese hecho?
¿O es que Machinea no sabía que podía subir la tasa de interés? Claro. Entonces, ¿por qué no lo hizo? La pregunta de Machinea, un día que hables con él, porque me decís que está cerca de los gobiernos radicales. Che, Machinea, ¿por qué no subiste la tasa de interés para que no se fuera Alfonsín? ¿Por qué no fuiste tan inteligente como estos craneotecas? Y subiste la tasa de interés y al menos Alfonsín no se iba con la derecha de no haber terminado el gobierno. Y no inventaban todo eso, que hubo un golpe y toda esa tontería que Moró después dice, viste, que se cansó de hablar todas esas pavadas. Bueno, imagínate decir, porque subir la tasa de interés destruyó el aparato productivo, era mejor que se fuera Alfonsín. Ahora, como son unos irresponsables, en vez de mirarse al espejo y decir, bueno, hasta acá llegué, no genero más sufrimiento, siguen subiendo la tasa de interés. Bueno, pero ¿qué tendrían que hacer en todo caso? Si ya están cruzando el río, están a mitad del camino. Se tiene que ir. ¿Cómo se tiene que ir? Renunciar. ¿Pero por qué? Tiene que renunciar. Bueno, es porque es un usted. Pero la gente lo tiene que definir eso, ¿no? Un sistema democrático, institucional, estamos cerca de las elecciones. ¿Por qué se va a ir a...? Muy bien, entonces sí. A 6 meses las elecciones. Muy bien, entonces la consecuencia es que te vas a quedar sin grandes empresas. ¿O vos me garantizás que llega Molino a fin de año? No. ¿Me garantizás que llegan los laboratorios? La verdad que no lo sé. Muy bien, yo sí lo sé. Yo sé que no llega. ¿Usted cree que no llega Macri a fin del gobierno? Pero ¿a vos te parece? Ahora Arcor está cerrando la planta de San Pedro, salió en todos los diarios. Ahora, si vos me decís, no, mirá, el hombre en realidad tuvo viento de frente, tuvo alguna dificultad, no, todas las decisiones que tomaron ellos. Entonces la política está para explicar lo que va a pasar, para explicar lo que pasó están los historiadores. Ahora yo entiendo, Moreno, termino, ¿puede ser? Termino. Sí, claro. ¿No? Bueno, déjame, por favor. No, termino. Entonces, la política está para... Los historiadores te explican lo que pasó. Ustedes explican lo que está pasando. Y la política, los radicales, los peronistas, los desarrollistas, los socialistas, deberían explicar lo que va a pasar. Por eso vos me llamas a mí, digamos, no para contar lo que pasó, sino para que una humilde opinión de para escucharlo. Yo lo damos a usted para escucharlo. Por eso, una humilde opinión de lo que puede pasar. Bueno, yo te digo que vamos al desastre. Si vamos al desastre, y vos no me podés decir que no vamos al desastre, no hay un solo economista profesional que tenga ética profesional, o sea, que no hable en función de lo que le pagan, sino de lo que estudió, que te diga que esto no va al desastre. Hoy hay un artículo de Walter Graciano, que no es peronista, no es radical, lo lees hoy en ámbito financiero, que te dice, muchachos, terminen esto cuanto antes. Esto es un desastre. Ahora, ¿lo tenemos que terminar en términos institucionales? Sí. Claro. Por eso te estoy diciendo, los radicales se tienen que ir de Cambiemos, hacemos un gobierno de unidad nacional, y ese gobierno de unidad nacional le pone piso a esta crisis. Y sobre el piso de esta crisis empezamos a construir. Lo que pasa que me parece... Si no, bueno, si me permite, Moreno, sí, claro, cómo no. Que no termine un gobierno es una pésima señal. Es una pésima... Porque sí, es una pésima señal para el país, lo debilita, para las instituciones, para la credibilidad. ¿Cómo que no? Eso no es cierto lo que vos decís. Acaba España de tener elecciones anticipadas. Este domingo, ¿y dónde pasó todo lo que vos estás diciendo? No, pero son realidades totalmente distintas. Bueno, no terminó Alfonsín. Entonces vos, escuchame, vamos a hacer claro. Vos decís, acomodás tu argumento a que las realidades son distintas. Vos decís, es una señal pésima, todo un montón de adjetivos. Yo te digo, no, mirá, en Europa, en un montón de países... son países mucho más serios, mucho más estables, Moreno. Pero escúchame, ¿no será producto de tener presidentes descerebrados que no pasan? Claro, en eso coincido con usted. ¿Por qué no resolvemos el tema? Ahora, si vos me dijeras... Pero, a ver, muchos querían que se fuera Cristina. Muchos querían que se fuera Cristina antes de que terminara el mandato y eso estaba mal. No, depende cómo. ¿Por qué? Una cosa es que sea... No, porque si vos lo haces en el marco institucional, como corresponde, no con muertos en la calle. Pues un marco institucional. Sí, un marco institucional es esperar las elecciones, llegan las elecciones y la gente elige libremente. No, ¿sabés qué pasa? Porque si la realidad se termina imponiendo y vos te quedás sin comida, porque evidentemente, yo te lo digo con mucho respeto, no te conozco, vos me conocés un poco más por los medios, porque tampoco sabés mi actividad, pero ¿con cuánto empresario estás hablando ahora, todos los días? Porque si los empresarios, dejá a los trabajadores, si los empresarios te dicen, miren, no sé cómo llego a fin de mes, si todo el mundo está vendiendo la mitad,
y tenés que esperar 6 meses más. ¿Cómo se lo explicás? ¿Cómo le explicás a alguien que ni siquiera puede pagar los salarios que tiene que esperar 6 meses más? Pero a su vez, suponiendo que llegan y rompen todos los ahorros que tienen y el deterioro patrimonial de las empresas y de la familia. Ahora, si me siguen cerrando las empresas y me quedo sin comida, ¿cómo llegamos? Bueno, ahí... Hace 15 días, el segundo grupo de medicamentos más importante de la Argentina, que es el EA y Fénix, entró en un proceso preventivo de crisis. Ahora, vos vas a tu casa ahora, o a la casa de tus padres, tus hermanos, tus amigos, le pedís el botiquín. Si me prestás el botiquín donde tenés los remedios, y acá está. Y empezás a ver los laboratorios, y vas a tener un montón de remedios de EA o de Fénix. ¿Qué querés, quedarte sin remedio? ¿A dónde queremos llegar? Si yo lo que te estuviera diciendo es un hecho desde la política, bueno, la verdad que 6 meses te imaginás que no pasa nada. Ahora, el problema es que las empresas no aguantan. Las empresas no van a aguantar. No aguantan, no llegan. Con una tasa de interés efectiva anual que está pagando hoy el Banco Central del 100%, ¿vos escuchaste alguna vez una estupidez como esa? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Ahora, si vos me dijeras, no, Moreno, mire, yo en realidad le vendo a costo. Él me da un cheque a 90 días y cuando lo descuento, me descuentan el 1%. Ahora resulta que te descuentan el 6% mensual. O sea, cuando Coto te paga y vos vas a realizar ese cheque para pagar los sueldos, es más que tu ganancia. Lo que pasa es que hay una cuestión, me parece a mí, que tiene que ver con las metas que se plantea este gobierno, y está en la gente aguantar o no, confiar o no. Ellos aspiran a que la situación mejore a partir ayer dijo el presidente desde octubre, ¿no? Es decir, el presidente dijo, bueno, en octubre la situación va a comenzar a mejorar. Bueno, está bien, pero si suponete que ahora llegamos a octubre y no mejoró, y la gente y ya estamos sobre las elecciones. No, ya estamos sobre las elecciones. Es que la dirigencia también, como usted me parece a mí, tienen que hacer un aporte a el orden social. Es el aporte, pero si vos me llamás, escuchame una cosa, amigo, si vos me llamás a mí, es para que yo opine lo que yo creo, para que alguien hable lo que vos pensás, tenés que llamar a otro. No, yo hablo con todo, Moreno. Yo le hago la pregunta... Bueno, entonces, ¿por qué querés que yo opine como vos? No, yo no opino como vos. No trato de convencerlo. Como usted tiene que decir tal cosa. Le pregunto por qué hay dirigencia opositora, claramente opositora al gobierno de Mauricio Macri, que quiere que termine este gobierno. A mí me parece que usted quiere que termine. Perdón, no te entendí. ¿Cómo? A mí me parece que hay algunos entre los que creo que está usted que quiere que Macri se vaya antes de tiempo. Pero lógico, si te lo dije con toda la letra. Bueno, si soy a la tarde, mejor. Es mal eso, antidemocrático. Pero ¿cómo va a ser antidemocrático en el marco de las instituciones? Bueno, permítame humildemente decirle mi opinión. Para mí es antidemocrático. Pero si hay una ley de acefalía, no es antidemocrático. Si no, aplicar la ley de acefalía es antidemocrático. Pero hay un gobierno, puede que guste o no, nos ha generado un malestar importantísimo, todos la estamos pasando mal, pero no hay acefalía. Hay un tipo que está gobernando. Pero la ley de acefalía es cuando... Y también hay un juicio de responsabilidad en el Congreso. El juicio de responsabilidad es el gobierno, el presidente es un inepto. Está en la Constitución. Bien, vos tenés que tener los 2/3 de los votos de la Cámara de Diputados para hacer un juicio de responsabilidad. Suponiendo que los radicales se van del gobierno. Ya con los peronistas tendríamos los 2/3 de los votos. ¿Y eso por qué es antidemocrático? No entiendo. Bueno, eso se verá lo que van a hacer los radicales en la convención, cómo van a participar en el... Eso es lo que yo estoy opinando. Está bien. No es que es antidemocrático. Vos tenés que decir, mire, en el marco de la ley y el orden, no hay nada antidemocrático. Antidemocrático sería si yo estuviera diciendo, no, esto tiene que ser una zona. No, yo lo que hablo en un contexto de elecciones. Estamos muy cerca de las elecciones. Estamos muy cerca de las elecciones, estamos lejísimos. No, en términos políticos parece cerca, en términos económicos estamos lejísimos. ¿Vos sabés lo que son 6, 8 meses de pagar los salarios de las empresas? ¿Sabés cuánto empleado tiene Coto? 25.000. 25.000. Son 750 millones de pesos mensuales que tiene que pagar entre cargas sociales y salarios. Está bien, no entiendo. Dígame, hablando de Coto y de los grandes supermercados y demás, ¿estos tipos son los realmente formadores de precios? No, eso no, de ninguna manera. No, los formadores... Usted que tiene experiencia, ¿quiénes son los formadores de precios en la Argentina? Andan en la economía, los precios. Por eso vos tenés que tener equilibrio macroeconómico. No hay alguien que ponga el precio en medio. Vos lo podés tener en el margen.
Le Por eso pregunté, es importante que trabaje el secretario de Comercio cuando vos tenés equilibrio macroeconómico. Claro, ¿cuál Ahora, es el cuando vos tenés método? un desequilibrio- Sí, ¿cuál es el mejor método? Cuando yo le hablábamos al comienzo de la charla, si el método suyo, el método actual, es el más conveniente para controlar los precios, usted me dice, yo no sé a qué te referís con el método. Usted los mantenía a raya a los tipos. No, pero había equilibrio, macroeconómico. Puede gustar o no, el método, pero usted lo mantenía a raya. No, pero yo tuve un sí, un no con ellos durante los primeros 60 días. Ajá. Después que entendieron la música, salieron a bailar sin problema. Al principio no tenían coordinación. Oiga, con los pasos, ¿es cierto que usted lo recibió alguno con una pistola en el escritorio? Pero escuchame, esto lo dijo. ¿A vos te parece que lo que escribe Berbisky puede ser verdad? No sé. La verdad que no sé. Por eso le pregunto a usted. ¿Pero vos lo conocés a Berbisky o no? Alguna vez hablé con él, no lo conozco mucho. Lo leo. ¿Lo que escribe él? ¿Lees lo que escribe él? Bueno, pero el tipo creo que es uno de los referentes del kirchnerismo, ¿no? No, yo no te lo estoy preguntando. Estoy preguntando si vos crees lo que escribe Berbisky. Muchas cosas no. Antes le creía más. Ah, muy bien. Bueno, a mí me tocó que escribiera sobre la mitad que miente. ¿Viste? Berbisky escribe uno que sí, uno que no. Bueno, justo a mí me tocó la que escribió que no, que va a ser. Bueno. Moreno, por para más ir... que sea o no sea, por más que sea o no sea referente del kirchnerismo y vos sea o no cercano al gobierno radical, no tiene importancia. Fue una conversación muy clara y muy rica y yo te la agradezco. Lo que sí quiero que quede claro, dígame, que una bestia como Macri se vaya no es antidemocrático. Bueno. Cuando vos tenés un tipo inepto, vago, ignorante, que se vaya en el marco de la ley... Lo echan a patada en las urnas, Moreno. Lo echan a patada en las urnas. Eso es lo que tiene que pasar. No llegamos con las empresas, esa campeón. es mi diferencia. Con usted, pero nada más. Es que no es tu diferencia. Hablar con el gerente general de Molino y preguntarle si llega. Bueno. Es un tema objetivo. Objetivo. Salí ahora a la calle y decirle al panadero, ¿usted aguanta a fin de año? Y si te dice que no, el panadero, el ferretero y el de Molino, se va tenés todo que tomar una decisión. No es un problema de ser radical y tener el sueldo asegurado, vaya a saber por qué. Es un problema del sector privado. Claro. No es un problema de voluntad. No llegan las empresas. No llegan las empresas a fin de año. ¿Cuáles? Ninguna, si te descuidas. Moreno, la es última. La primera vez que se destruye todas las empresas de la Argentina, sí. ¿Leyó el libro de Cristina? No, leí lo que salió en Infobae, algunas cositas. Lo que viste que tomaron algunos sueltos. Sí, algunos sueltitos, claro. Sí, eso es lo que leí. La verdad es eso. ¿Qué me querías preguntar de eso? Nada, ¿qué opinaba? Si lo había leído, ¿qué opinaba del libro? No, mira, la parte que leí, creo que quedó claro quién es el responsable de la 125. Viste que durante mucho tiempo decían que era yo, y yo decía, no, fue el chiquito Lustó. Sí, pero ya se sabe eso, que era Lustó la hizo, claro. Sí. Bueno, no, pero decía que era Moreno, no me venga a decir ahora que no. Decía que era Moreno. Bueno. Y ahora quedó claro que fue Lustó. Bueno. Que aparte mintió, porque yo estuve en esa reunión, donde se le preguntó, ¿esto está consensuado con el sector? Dijo, sí. El sector quiere que se le ponga retenciones móviles y no quieren solo las hojas, sino al maíz y al trigo. Y mi posición era retenciones móviles solo a las hojas. Ahora resulta que durante muchos años la historia se contó al revés. Ahora Cristina dice, juro por la memoria de mis hijos, de mis nietos, qué sé yo, así fue. El responsable de esto es Lustó. Igual hay que mandarle un saludo a Lustó, que tuvo ese acto heroico de detener un ladrón, y eso me parece bien. Sí, eso fue ayer. Bueno, gracias, Moreno. Sí, viste, yo lo vi en televisión, pero el tipo arriesgó la vida. La verdad que sí, hay que reconocerle que sí. Le mando un abrazo. No sé si había escapado ya o no. Sí. Viste cómo son. Bueno, y un saludo a tus amigos radicales que vos estás tan cercano. Te mando un abrazo. Chao, adiós. Guillermo Moreno. Adiós.